144,000, tenemos que cantar esto, para que no se nos olvide por qué está sucediendo todo aquello y hacia dónde va dirigido todo aquello. Pero lo que estoy diciendo es que este último sermón, este último trozo de Apocalipsis 5 mete un elemento nuevo que nunca se había usado en la Biblia, y creo que es la única vez, tal vez así, novedosamente, en cómo nos hace a nosotros percibir la eternidad. Hasta ahora a Juan se le había dicho: escribe lo que ves, ¿no? Pero ahora es diferente. Ahora Juan está oliendo y Juan está escuchando. Juan huele a incienso y Juan escucha, por primera vez, escucha un instrumento en el cielo. Los instrumentos nunca habían sido profetizados en la Biblia para la eternidad. Y esta es la única vez en que la Biblia habla de un instrumento en el cielo. Entonces, imagínense la fiesta sensorial para Juan. Juan está escuchando, está viendo, luego está oliendo y ahora está escuchando. No, hombre, yo no sé usted, pero si nos gusta así, ser en un momento, parar y percibir las cosas que están pasando, Juan está extasiado. Y esto me ayuda a mí a pensar cómo a Dios la adoración es tan integral, incluye todo nuestro ser, ¿no? Y vamos entonces a leer Apocalipsis 5, nos vamos a meter en los últimos ya versículos, era la parte que nos faltaba, Apocalipsis 5 de los versos 8 al 14. ¿Listos? Vamos a leer juntos. Es Apocalipsis 5 de los versos 8 al 14. Todos juntos. La palabra de Dios dice así: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y miré y oí la voz, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Oramos para decirte que las palabras que aquí leemos despiertan en nosotros una imaginación desbordante por contemplar aquello que sucede en el cielo. Es tan contrario a lo que pasa aquí en la tierra, y a veces es tan distinto a lo que sucede en la iglesia,
Por eso, Dios, que tu Santo Espíritu nos haga descubrir y no enriquecer nuestro conocimiento, sino llevarnos a someternos y a doblegarnos más a ti. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas, el egoísmo y a veces la soberanía en la que vivimos cada uno, porque leyendo esto nos damos cuenta, Padre, que solamente Cristo y ante Cristo debemos de bajar la cabeza y someternos a Él. Ayúdanos, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Con un solo paso, el Cordero viene a ser el protagonista de todo ese escenario que habíamos visto. Entendemos y nos movemos a imaginar cómo es que dice la palabra que hay un trono central en el que giran alrededor todas las cosas. Hasta ahora nos han pintado las imágenes en los retratos que por ahí se hacen, un trono, ¿verdad? Y delante del trono está todo el escenario. No, la Biblia dice que todo sucede alrededor del trono. Entonces dice la palabra que estos seres vivientes, dice la palabra que estos ancianos y ahora estos ángeles, todo circula alrededor del trono. ¿Se acuerdan? Pero ya estuvimos viendo que enigmáticamente aparece entonces ante el anuncio de que no hay nadie digno de abrir el libro, el rollo que está en la mano del que está sentado. Entonces, de ahí, de entre los ancianos, dice la palabra, se levanta Cristo. Está Cristo puesto de pie y Él se acerca al trono y toma el libro. Esto es irreverente. Esto es sorpresivo. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho, nadie lo llamó, nadie lo autorizó a acercarse al que está sentado en el trono. Hasta ahora todo lo que pasaba ahí tenía una distancia entre el trono y ellos. Pero ahora Jesús se acerca y toma el rollo del Padre. Y ahí entonces el Padre permite, el Padre se agrada de que todo ahora va a circular alrededor de Cristo. ¿Se acuerdan que dijimos? Se le reconoce a Cristo por esas virtudes sacrificiales. Se le llama Cordero, ¿verdad? Un cordero, y dijimos que cuando dice ahí inmolado, literalmente significa degollado. Un cordero que fue sacrificado, pero está de pie, es resucitado. Y es un cordero también que derramó su sangre para limpiarnos a todos. Y entonces la adoración se desata. Es algo que no quiero decir incontrolable porque me va a sonar como pentecostal. No. La adoración celestial es algo muy reverente. La adoración celestial es algo que tiene todo un orden, no de quietud, no me malinterprete. Es un orden en donde todo encaja para dignificar al Cordero, para adorar al Cordero. Ese es el objetivo. Así que la reacción de este atrevido Cordero es una nueva sorpresa, porque si los ancianos y los seres vivientes que adoraban día y noche y se inclinan ante el Cordero, ahora dice la palabra que en esos círculos concéntricos, ¿verdad?, que están apareciendo, sucede algo nuevo, ¿no? Y parece, y otra vez, ayúdenme en esto, vayan pensando de menos a más. Un trono, y luego los seres, los ancianos que estaban adorando, los seres vivientes, y el Cordero se pone de pie, y entonces viene una adoración ahí diciendo, es que Él es el único, Él es el digno, Él es el que está ahora delante del Padre, y le damos toda la adoración, ¿no? Ya habíamos hablado de esto. Hay un poder cósmico ahí, arrodillado frente a Cristo. ¿Sabe lo que significa esto? Todo lo que representa el poder del universo, todo lo que la revista reciente nueva de National Geographic, la nuevecita de ahora, está dedicada al universo, y yo la hojeé,
¿verdad? Yo estaba ojeando y pensando en esto. Dice la Biblia que todo esto, lo que el hombre ha podido descubrir, en un momento está como si fuera el piso, el suelo de Cristo, ¿no? Ya lo tengo. Sí. Gracias, gracias. Bueno, y entonces, tenemos el texto de ahora, ¿no? Hace 8 días dijimos que entonces lo que viene, lo que va a suceder, lo que estamos ahora leyendo, apunta a algo. El objetivo que Juan tiene de escribir esta parte es dejar en claro la verdad del cielo para aprenderla aquí en la tierra. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y entonces, para eso, antes de llegar ahí, para eso, pues parece entonces que Juan está describiendo toda la belleza de lo que sucede allá en el cielo, ¿no? Activar los sentidos. Hay palabras aquí que no son suficientes porque para hablar de sonidos y para hablar de olores, nunca hay palabras exactas. ¿A qué huele? Y uno dice, ¿cómo se escucha? ¿No? Bueno, Juan mete esto y yo quiero decir que hay un dramatismo ahí muy precioso de cómo ya no mirar, sino también ahora ampliar la visión y estar ahí viendo, escuchando aquella música y el ambiente de ese incienso ahí impregnando el lugar, ¿verdad? En estos versículos, pues yo insisto, ya pasó de mirar a otras cosas. Ahora lo que Juan está diciendo es que hay un aumento de la solemnidad del culto, ¿no? El culto siempre debe de ir de menos a más. Cuando uno está en Cristo y uno está en la iglesia también adorando al Señor, uno no sale como entra. Porque entonces estamos fritos, perdón que lo diga así. Siempre venimos de menos a más. Aquella necesidad, aquel punto de vista, aquella manera en que pensaba, aquella manera en que yo estaba buscando a Dios. Salgo del culto, en donde es un culto personal a Dios, me encuentro con el Señor. Aquello, experimento cosas que solamente Dios me puede dar, ¿verdad? Y entonces tenemos aquí que Juan dice arpas, que estaba el sonido de las arpas ahí, ¿verdad? Que podrían ser cítaras o liras, como luego también se le reconoce en la antigüedad. Saben que en el tiempo contemporáneo a Juan, las arpas era el instrumento más dulce, el instrumento más suave de todos los instrumentos que en Roma se usaban. Por eso hasta hoy en día pues tenemos imágenes de angelitos con arpas, ¿verdad? Esa es la idea. En el Génesis, cuando usted pueda leer el 31, habla de que las arpas estaban, o las liras estaban destinadas al culto a Dios y estaban incluidas al culto a Dios, no era nada nuevo. Era el instrumento que los levitas usaban para adorar a Dios, las arpas. Pero mire también, las arpas eran el instrumento en el que Israel, el pueblo de Israel, las tocaba cuando la victoria estaba siendo asegurada para Israel en una batalla. De hecho, usted puede leer también allá en 2 Crónicas 20 que cuando Josafat regresa al santuario y al templo al Señor, de vencer a Moab y a los amonitas, dice la palabra que cuando entra Josafat el rey, tocaron las arpas. Era un sentido de la victoria ya obtenida. Y esto es bien importante porque en el Apocalipsis, no lo vamos a leer tampoco, cuando usted pueda leer ahí el 19, dice la palabra en el Apocalipsis, hay 2 referencias. Y dice que cuando es vencida la bestia, empezaron a cantar, a adorar y las arpas a tocar. Y luego dice que cuando la victoria de los 144,000, también las arpas están presentes ahí para anunciar la victoria del Cordero.
O sea, cuando se habla de victoria en el cielo, se musicaliza con arpas, ¿no? Cuando Juan está viendo y está contemplando toda aquella adoración, y en el centro de todo el universo está Jesucristo, está el Cordero ahí inmolado y las arpas tocando, es un Cordero vencedor. Es un Cordero que ha ganado la batalla de la muerte y del pecado de todos nosotros. Entonces Juan está entendiendo en su mentalidad de discípulo, ¿verdad? En su mentalidad de haber estudiado las Escrituras, dice, es que Él es el Cordero vencedor. Y yo creo que Juan estaba, ya había dejado de llorar, pero estaba en aquel éxtasis de sus emociones y de su fe ahí completamente rendida a Cristo. Luego habla también del olor, ¿verdad? Habla del incienso. Si usted lo tiene ahí en el texto, vuelva a leerlo, pero dice que luego cuando habla de copas llenas de incienso, bueno, eso es muy fácil de descubrir, no estoy diciendo nada oculto, ¿verdad? Vea en internet y sabe que más que unas copas como nosotros pudiéramos imaginar, ¿verdad? Las nuestras, era un mango largo. Los incensarios muy antiguos refieren que eran mangos largos y que en el extremo tenían como un plato hondo pero muy ancho, ¿sí? Y en ese mango largo ahí colocaban el incienso. Y entonces Juan está viendo un incensario, pero dice que es de oro. ¿Se acuerdan? Lo leímos ahorita, dice que es de oro. Y entonces Juan, cuando aprende y cuando ve que Cristo es vencedor, escuchando el sonido de las arpas, Juan inmediatamente dice que había incensarios ahí, y había ese olor también ahí al incensario, porque el incensario estaba siendo quemado, el incienso estaba siendo quemado. Y en todo aquello, Juan está pensando que el incienso, dice la Biblia y lo escribe él, pues representa las oraciones de los santos, ¿verdad? Y es bien interesante. Déjeme decir algo antes. Los sacerdotes usaban los incensarios de bronce para los cultos diarios. Allá en Números 16 usted lo puede leer. Cuando los sacerdotes diariamente sacrificaban la ofrenda, usaban incensarios de bronce. Pero una vez al año, los sacerdotes entraban en el día de la propiciación, entraban al lugar santísimo, y ahí tenían que usar un incensario de oro. Dice la palabra que el Señor Jesús, el Cordero, estaba recibiendo el incienso, esa ofrenda, en incensarios de oro. Y esto es muy precioso, porque entonces está recordando que el sumo sacerdote, el sacerdote superior a todos, que es Jesucristo, el Cordero que venció, ahora Él está en el lugar santísimo, el trono celestial. Está ahí de pie y está recibiendo en un incensario de oro, porque Él es el digno, Él es el único de recibir esa ofrenda. Si usted puede, lo voy a leer, pero en el Salmo 141 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Lucas 1:10, mire lo que dice: y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y todavía más, en Apocalipsis 8, usted lo puede leer, anótelo, dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y ojo, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Sí? O sea, cuando usted y yo oramos, dice la palabra también, un ángel dice, agarraba un humito y lo hacía llegar al Señor. Nuestras oraciones sí llegan al Señor en el nombre de Jesús. No se crea que usted ora al aire, ¿verdad? Y en todo ese momento, ahí sucede algo único. Síganme. Entonces, en medio de este escenario majestuoso, en un culto lleno también de olores y de sonidos, ahora los 28
los ancianos y los seres vivientes desafiando a ese ángel que decía no hay nadie que sea digno. Los ancianos y los seres vivientes comienzan a adorar y a cantar que el Cordero es digno. De un himno hablado antes, ahora comienzan a un himno cantado. Por primera vez se canta en el Apocalipsis, en esa redacción que da Juan, ¿verdad? Y entonces dice que todos los honores y que todos los atributos son al Cordero, y que por eso Él va a poder abrir los sellos que estaban en el libro, en la mano del Padre. Y yo insisto en esto porque usted lo acabamos de leer. Dice que Él es digno porque fue degollado, fue inmolado como una ofrenda sacrificial. Y dice aquí que su sangre fue derramada. Pero hay algo nuevo también. Ya este canto lo habían cantado antes, pero ahora frente al Cordero, ahí están diciendo que su sangre redimió a todas las naciones. Un pueblo lo hizo solo para Dios, ¿no? Por eso estamos allá en Yemen y en Etiopía, y por eso hemos soportado ofrendas para que el misionero que vino a hablar de aquí para ir a los musulmanes en España. Por eso años atrás la iglesia ofrendó para los misioneros en China. Por eso nosotros estamos enfocados a lo que dice la palabra, que toda la nación adore al Señor, porque en el final, y vamos a decir cooperamos, en el final dice que es la adoración de los seres vivientes y de los ancianos. Dice el Cordero degollado tiene un fruto universal, un pueblo de todas las naciones, de donde Dios levantó entre negros y blancos, levantó e hizo reyes y sacerdotes que van a compartir con él el reinado de la tierra. Hasta ahora dice la palabra ahí que con la sangre del Cordero nos redimió, pero agregan cosas nuevas. Si usted puede, váyase rapidito ahí a Apocalipsis 1:5. Vamos a leer Apocalipsis 1:5. Y esto es lo que en el cielo se dice, y nosotros tenemos que agarrarnos de ahí. Dice Apocalipsis 1:5: y de Jesucristo juntos, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Y qué dice? Al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre, ¿no? El 7:14, váyase al 7. ¿Qué dice el 7:14? Dice la palabra: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La sangre del Cordero derramada en la cruz lo ha hecho digno a él, pero nos ha limpiado a nosotros. Por eso es digno de recibir la misma adoración que recibe el Padre, porque el Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombres, porque dice el Padre que toda rodilla que se doble ante el Hijo será salvo. ¿Se acuerda usted? Israel saliendo de Egipto, y salió porque el Cordero Pascual ahí fue sacrificado y la sangre fue puesta en los dinteles de las puertas. Israel pudo cruzar el Mar Rojo por la sangre derramada de ese Cordero. Muchos y miles de años después entendemos usted y yo que ahora podemos estar aquí con todos nuestros errores, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado y nos ha hecho pasar ese mar de la muerte ahora a la vida. Y ahora piense, dice el texto bíblico que el canto que se cantó cuando el pueblo de Israel atraviesa el mar en seco y Moisés comienza a cantar ese canto, es lo que ahora sucede en el cielo, frente a un mar de cristal. ¿Lo leemos rápido? Vamos rápido. Allá en Apocalipsis 15. Apocalipsis 15, de los versos 2 y 4. Apocalipsis 15, versos 2 y 4. Y dice la palabra: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y a su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Es el mismo, dice cántico de Moisés y canto de Cordero, es el mismo, diciendo que grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso.
Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Por eso Cristo es Dios, porque dice que ese Cordero Pascual, sacrificado para salvar al pueblo de Israel de la muerte y que atravesara el Mar Rojo, es el canto también que entonan al Cordero inmolado en el cielo, frente a un mar de cristal, dice el texto. Y ahí juntos todos los seres vivientes y todos los que adoran al Señor le dan esa alabanza. Grandes, maravillosas son tus obras, y le dicen a Cristo Señor, y luego le dicen Dios Todopoderoso. Agréguele a esto, ahora habían sido primero 4, luego 24, y ahora agréguenle millones de millones, porque de repente, como una respuesta a la alabanza que estaban dando los 28, dice la Biblia que ahora una cantidad incontable de ángeles se unen a la adoración. Miríades es la palabra en griego de millones o de miles, porque miríades es el vocablo que los griegos usaban para decir un número incontable, un número que no se puede llegar a pensar cuál, ¿no? Y Daniel 7:10, no lo busque, pero lo voy a leer. Daniel 7:10 dice: un río de fuego procedía y salía delante de él, millares y millares le servían, hablando de ángeles, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Eso es lo que está diciendo Juan. Está diciendo un número incontable de ángeles aparecieron, se unieron a la alabanza de los 28 y comenzaron a aportar ahora una adoración grandísima, una adoración cósmica. Y entonces hablan de 7 atribuciones que se le dan a Cristo, pero esas 7 atribuciones de la alabanza a Cristo, en Israel era imposible dárselas al Mesías, porque se entendía que eran solamente para Dios Padre, el Creador, el autor de todo. 7 virtudes divinas. Los ángeles, incontables en su cantidad, dice la palabra, adoran a Dios. Y le están diciendo: 7 veces divino, 7 veces divino, Cordero. Y no queda fuera nada, nada de ti. Tú eres Dios. Y para terminar, dice el texto, en el versículo 13, ahora viene también el último de los círculos, ¿verdad? Y resulta que dice que todo el universo está postrado y está adorando al Cordero, todo alrededor del trono de Dios. Antes, si no había nadie que podía abrir el libro, ahora el Cristo ocupa el centro de toda la adoración. Y ahora entonces dice la palabra que el cielo, la tierra, el mar y lo que está debajo de la tierra ahora está inclinado y está adorando al Cordero. Es la última alabanza cósmica que se habla ahí en Apocalipsis 5. Y habla otra vez de esos 4 seres vivientes. Y ahí se vuelve a mencionar cómo está representada la creación. El número 4 es el número en Apocalipsis de la creación. Los 4 puntos cardinales, los 4 estaciones del año. 4 es un número ahí, las 4 esferas o puntos en el cielo, tierra, debajo de la tierra y el mar. Todo está inclinado ante Cristo. Solamente piensa en esto: es una alabanza del universo entero, es una alabanza que se le da al Cordero y al Padre, y es una alabanza eternal. Ahí dice que es por los siglos de los siglos. Nadie está fuera de esta alabanza a Cristo, al Cordero. Aún los muertos debajo de la tierra adoran al Señor. El fin primordial de toda la creación está restaurado. Si con Adán y el pecado todo cayó y se metió a corrupción, ahora dice la Biblia que lo que Juan contempla es que la creación entera recobra su belleza original. La belleza original de la creación no está en que el verde es más verde. La belleza original de la creación es que están ahora adorando al Señor. Para eso fue creada. Para eso ese es el propósito original.
termino diciendo Colosenses 1:20. Dice, y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y para cerrar en broche de oro, o más que eso, hay un amén. Imaginemos que el clímax fue alcanzado ya, ¿no? 24 millones y millones, y luego toda la creación, todo en círculos, abriéndose en círculos. Nos falta uno, que es la de todos los redimidos. Nosotros en la eternidad estamos en el último círculo. Pero dice la palabra que ahora se explota en adoración, diciendo, tú eres digno del Cordero, tú eres digno de recibir toda la gloria, la honra, el poder. Imagínense que en ese momento se va la luz. Imagínense que en ese momento se fue el audio y solamente se escucha una sola palabra: amén. Amén. Si los 4 seres vivientes iniciaron la alabanza, pues ellos la terminan. Dice la palabra que entonces todo para, y lo único que se alcanza a escuchar ahí es el amén de los 4 que representan la creación, que fueron los que iniciaron la adoración al Señor. Y esos 4 dicen amén. Después de esa catarata de alabanzas, millones y millones de participantes, ahora hay un solemne amén. Y luego dice que inmediatamente los 24 ancianos se arrodillan, como para no decir amén, pero representarlo, arrodillados. Y es que la alabanza poderosa te lleva, ya habíamos dicho eso, recordémoslo, te lleva al sometimiento. Un verdadero adorador termina siendo el mejor siervo obediente al Señor. Y entonces ahí parecería como si la frivolidad de nuestros cultos para decir amén, donde yo digo amén porque me gusta, porque estoy de acuerdo, porque parece que déjeme decirlo así, esa frivolidad a veces de nuestros amenes es como una paja, es nada cuando leo este amén. Porque amén aquí representa un compromiso, representa la manera final de una adoración para decir, yo me someto, ¿no? La palabra amén es un término hebreo que habla de firmeza, habla de constancia, es como apuntalar una verdad. No se decía amén en los cultos en Israel así como ahora. Amén se usaba en Israel como para cerrar un pacto. Cuando por ejemplo Esdras salió ante el pueblo y leyó las escrituras y hablaba de ese pacto antiguo de Dios con los hombres, con su pueblo Israel, el pueblo terminaba toda una voz diciendo amén. Era cerrar el pacto, era afirmar el pacto. Hoy enseñamos el amén como una así sea, pero bíblicamente el amén es un compromiso que hacemos con el Señor. Los novios dicen amén cuando el pastor dice, te comprometes a vivir fiel a esta mujer todos los días de tu vida, y el novio debe decir amén. Cuando usted hace un trato con otro cristiano de un negocio y los dos son creyentes en Cristo y firman ahí, debe de decir amén. El amén bíblico es testigo. El amén bíblico no es a la ligera, sino es un amén que respalda uno con la vida, la verdad que se está recibiendo. Un amén cristiano debería ser siempre decirle sí a Cristo, pero inmediatamente es obedecerle y ponernos en esa ruta del compromiso. El amén de hoy es más que representar lo que nos gusta o los que estamos de acuerdo, debe ser un deseo de conocerle, de servirle y de comprometernos. Así termina el capítulo. Si comenzó con la visión puesta en el que estaba sentado en el trono, ahora dice la palabra que esos 4 seres vivientes, lo que es suficiente para cerrar todo aquello, se escucha un amén. Pero Juan ve a los 24 ancianos arrodillados, ¿no? Sometidos.
El culto entre nosotros debe terminar con un amén, que significa estoy de acuerdo en vivir santamente delante de Dios. Terminar nuestros cultos con un amén es salir por esas puertas y decir: en cuanto dependa de mí, estoy en paz con todos y estoy para servir al Señor. Nuestro culto de rodillas, nuestro culto de pie, nuestro culto con un amén alcance para salir a la calle y poder recordar lo que hemos aprendido en estos primeros 5 capítulos, que toda la alabanza y toda la adoración está rendida a Cristo, que es Dios, al cual el Padre le ha dado, dice la palabra, la dignidad de ser el único de abrir los sellos. Yo le invito a meditar en esto y le invito a tomar decisiones. Ahí está el Apocalipsis en sus primeros 5 capítulos. Van a ser la brújula y van a ser el faro que nos va a guiar a todos los capítulos que vienen. Si no perdemos de vista por qué suceden todas las cosas y cuál es mi papel en este mundo mientras esperamos el fin, cuál es mi papel activo en este mundo para cuando sucedan esas cosas, el Apocalipsis siempre va a ser para mí un motivo de morbosidad, de curiosidad, pero no me va a llevar a un compromiso de vivir santamente delante de Dios, no para no quedarme en el rapto, sino para hacerle útil a Dios aquí y ahora. Amén. Vamos a orar un momento. Adore al Señor. Yo le invito ahí, incline su rostro y adore al Señor. Usted conoce al Señor. El Señor le conoce. Y dice la palabra que hubo 4, 24 y millones de millones, la creación entera alrededor del trono y alrededor del que estaba puesto de pie. Sabe, la alabanza no termina en un domingo. La otra cara de nuestra alabanza dominical es nuestro sometimiento y obediencia al Cordero todos los días de la semana. Si hay algo que pedir perdón ahora, vamos a hacerlo. Si hay algo en el que debemos estar a cuentas con el Señor, vamos a hacerlo. Nada importa, nada vale en esta iglesia o fuera de la iglesia si no estamos bien, si no estamos buscando amar y conocer más al Cordero. Si escudriñas nuestros corazones, vas a hallar la sangre de Jesús como una marca que nos hace arrepentirnos y nos hace buscarte, porque de la emoción de lo que dice este texto bíblico, Señor, tenemos que tomar decisiones y aquí estamos para decirte: creemos lo que dice la palabra de ti, Jesucristo, y perdónanos porque gobernamos nosotros nuestras vidas. Perdónanos porque creemos nuestras justificaciones delante de ti. Queremos, Señor, pedirte: gobierna nuestras vidas. Nos rendimos ante ti, Cordero inmolado, victorioso. Y cada uno de nosotros estamos dejando delante de ti lo que pudiera valer como una corona para rendirnos ante ti.
Muévenos, Señor, a salir a las calles con un arpa, con una lira, que es la actitud del que te cree a ti, Cordero vencedor. Y vivimos así, Señor, como dice tu palabra, que somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó, se entregó por nosotros. Llévanos, Señor, día a día, empújanos, Señor, a someter nuestra mente, nuestras palabras, nuestros deseos del corazón, y decir que lo que queremos es que nuestras oraciones lleguen delante de ti como un incienso de olor agradable. No por nuestros méritos, sino porque Cristo nos ha comprado para ti. Y guíanos, Señor. Muévenos a ser un pueblo allá en las colonias, en los trabajos, que no nos perdamos entre la multitud y podamos levantar siempre este mensaje. Amén, amén, amén. Ese es nuestro mensaje, que todo lo que esté hecho en el cielo para Cristo sea hecho en la tierra, que toda la alabanza que el Cordero recibe en la eternidad en el cielo sea hecho aquí en la tierra, pero que toda el sometimiento y la obediencia que recibe Cristo ahí, postrados todos ante Cristo el Cordero, sea hecha en la tierra, y nosotros los primeros. Levántanos como una iglesia que sabe adorar, pero como una iglesia que sabe obedecer. Levántanos, Señor. Queremos adorarte y queremos servirte. En el nombre de Jesús. Amén. La iglesia dice amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar para terminar así.